Buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bendecido. Gracias a Dios. Qué privilegio estar nuevamente en la casa del Señor. Tenemos una oportunidad otra vez de poder compartir su palabra, de poder meditar en ella, reflexionar, de buscar el consejo de Dios y buscarlo de una manera seria y responsable. Ese es nuestro deseo, ¿eh? Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Conocer todo el consejo de Dios de una manera seria y responsable, de una manera en la que nosotros nos podamos preguntar seriamente qué dice Dios y qué quiere Dios enseñarnos respecto al texto que queremos estudiar. El día de hoy toca una cualidad diferente que necesitamos analizar. Es la cualidad o característica del obispo, es la número 8. Ya vimos lo que significa ser apto para enseñar. Lo dividimos en dos partes. Lo dejamos de lado, continuamos con nuestro estudio y seguimos con un tema algo interesante. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo que el obispo no debe de ser dado ¿a qué cosa? Al vino. Y ese es un tema interesante porque surgen serias preguntas al respecto, ¿no? Y esas preguntas, como te decía en un principio, tenemos que saberlas acomodar en su lugar, porque indudablemente vamos a cuestionar el Evangelio, pero vamos a cuestionarlo en el sentido que nosotros podamos llevar a una conclusión. Y la conclusión es, ¿qué dice Dios? Ese es el punto, ¿no? Que podamos entender qué nos dice Dios acerca del vino, por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, el apóstol Pablo está recomendando o aconsejando a Timoteo que el obispo no debe de ser dado al vino? Son preguntas que deberíamos de hacérnoslas de una manera seria, de una manera responsable, porque lo que buscamos de ahí es conocer la voluntad del Señor. El domingo pasado analizábamos acerca de un tema diferente, ¿no? Y no voy a mencionar mucho acerca de esto, pero solamente para entrar en, como decimos, en calor. Algunos puntos que analizábamos era la importancia de catequizar, decía, desde nuestros hogares y también obviamente en nuestras iglesias. Es decir, la importancia de exhibir, la importancia de enseñar, la importancia de modelar el Evangelio. Y es en ese sentido que nuestro tema anterior cobró fuerza y bueno, espero haya sido en pocas palabras muy completo, muy concreto y al mismo tiempo muy edificante para su vida. Pero hoy tenemos un tema diferente y queremos saber qué es lo que Dios nos habla acerca del vino y por qué Dios está hablando en la vida de Pablo acerca de esta cualidad. Si está ahí, porque está ahí, debe de ser de interés para nosotros. No me acuerdo quién dijo en alguna ocasión, pero decía, por el simple hecho de que Dios lo dice, debe de ser muchísimo más que relevante para nosotros. Debe de prestar toda nuestra atención, todo nuestro interés, porque hay algo que Dios nos quiere decir. Surgen preguntas alrededor de esta cualidad, de esta ordenanza. No es una sugerencia, hermanos, vale la pena decirlo. Es una orden que Dios está dando a aquellos que desean ser ¿qué cosa? Obispos. Pero no quiere decir que esta instrucción no sea también para su iglesia. No quiere decir que, por ejemplo, no sea para los diáconos. Si usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta en versículos posteriores, en el versículo 8 sobre todo, si no me equivoco, el apóstol Pablo le dice a los diáconos esa misma instrucción. Bueno, la pregunta sería ¿por qué? Pero también hay otra serie de preguntas que se surgen o se desprenden de esta cualidad que queremos analizar. Por ejemplo, ¿puede o no el creyente tomar vino o cualquier otra bebida embriagante? Si la respuesta es no, si yo digo que no, usted me va a decir, bueno, entonces Pablo, ¿por qué aconsejó a Timoteo beber vino? Todo eso lo vamos a analizar porque necesitamos verlo con seriedad. Les decía hace un momentito, de una manera tan seria que nosotros entendamos de una manera amplia el texto en su contexto y entendamos que en el texto hay muchas cosas que tenemos que mirar alrededor de él, no solamente el simple versículo, porque si eso lo hacemos, lo que nosotros vamos a hacer es imponerle al texto. Eso se llama eisegesis. Y nosotros no queremos imponerle al texto, lo que nosotros queremos es extraer del texto lo mejor, es decir, lo que Dios quiere para mí, para tener un conocimiento profundo acerca de lo que Él me quiere enseñar. Te voy a leer este capítulo,
Es la primera carta a Timoteo 5:23, que hace referencia acerca del vino para entrar un poquito al tema. Dice Pablo a Timoteo: no bebas solamente agua. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Bueno, derivado de esta recomendación del apóstol Pablo, muchas personas se han preguntado, ¿no? Bueno, entonces es correcto. Y no solamente el vino, sino cualquier bebida embriagante. Vale la pena señalarlo, y no sé si me estoy anticipando a decirlo, pero porque lo quería decir más adelante. Pero lo cierto es que hay que decirlo, ¿no? La clase de vino de la cual está hablando el apóstol Pablo, y que no es ese mi fundamento principal por el cual quiero explicar si el anciano debe o no debe de tomar vino, que lo vamos a abordar, y tengo obviamente una postura personal. La clase de vino de la cual está hablando el apóstol Pablo no es la misma clase de vino de la cual tú y yo en algún momento hemos visto en los supermercados o en cualquier lugar. Es un vino diferente, hermano, de entrada. Pero cualquier vino pasa por el mismo proceso, y ese es la fermentación. Tú puedes ver vino por ejemplo, jugo de dátil, ¿no? Fermentado, es vino. O de manzana, fermentado, pero es vino. Bueno, al final de cuentas, lo que te trato de decir es que de la clase de vino, para empezar y de entrada, de la cual está hablando el apóstol Pablo, no es la misma clase de vino que actualmente tú y yo vemos. De hecho, los hebreos hoy, como costumbre, obviamente lo beben, pero no lo van y lo compran en cualquier lugar. Ellos tienen catadores especializados en eso. De hecho, ellos seleccionan y escogen lo mejor del vino para probarlo. Pero ese es otro punto y lo veremos después. ¿A dónde quiero llegar con este punto? Bueno, quiero llegar a muchos puntos, pero antes, como siempre, necesitamos llegar al punto más principal de nuestro estudio. Número uno, hermanos, no es una recomendación esto que te voy a decir, es algo que tenemos que hacer, lo debemos hacer. Y te decía hace un momento que necesitamos ser serios con la responsabilidad que tenemos de leer el Evangelio. Pero al mismo tiempo no solamente leerlo, sino reflexionar en él, y obviamente desear, anhelar que sea el mismo Espíritu Santo que nos vaya guiando a escuchar el consejo de Dios para nosotros, y tomamos obviamente el consejo de Dios. Es la misma voz de Dios la que nosotros necesitamos escuchar de parte de Dios, que habla a los hombres, para saber qué es lo que Dios desea para mi vida. Y en ese sentido tú y yo debemos de tener un anhelo estoy hablando de este tema en particular, pero estoy hablando en general también, por saber qué es lo que Dios me quiere enseñar. Debemos de tener un anhelo por leer con responsabilidad, y esta palabra te va a recordar lo que estudiamos en los devocionales anteriores. Debemos leer con precisión, ¿no? Ya lo hemos estudiado. Pero al mismo tiempo tenemos que reflexionar con precisión acerca de lo que Dios me está diciendo. Y te decía hace un momentito como consejo, pero este ya no es un consejo, es algo que obligadamente tenemos que hacer. No podemos ni debemos en ninguna manera forzar a que el texto diga lo que yo quiero que me diga. Yo no le voy a imponer al texto, voy a extraer del texto. Eso es exégesis. Voy a buscar que el texto me enseñe a mí, que Dios me enseñe a mí, que Dios me guíe a mí a través de su Espíritu Santo, para yo conocer la raíz, lo medular, lo más importante del texto, porque lo que yo deseo, lo que tú deseas, es su consejo. Por supuesto, hay que entender que no podemos leer el texto ni la escritura como normalmente leemos cualquier libro. Y eso obviamente lo tenemos que hablar con Dios, orar, entrar en ese momento de oración y pedirle a Dios que Él nos guíe con humildad en nuestro corazón, sometiendo nuestros pensamientos y cualquier otra cosa que nos pueda llevar, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 10, a querer yo imponerle al texto. Yo tengo que someter mis pensamientos a la voluntad de Dios. Tengo que buscar en ese sentido que si yo tengo una interpretación incorrecta, o tengo un deseo de agregarle el texto, o tengo una emoción por descubrir qué me dice el texto, que no está mal, pero no es lo recomendable, lo cierto es que yo necesito anhelar, primero que nada, es que Dios me dice. Y te decía, si vamos a cuestionar el Evangelio, que sea con un solo propósito. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Manifiesta tu voluntad a tu siervo, establécela en mi corazón, gobierna sobre mí y sobre tu iglesia. Hay muchas cosas, la verdad, que quisiera abordar al respecto. Obviamente esto es como meramente introductivo,
muchas cosas sin duda no voy a poder terminar de ver hoy en 30 minutos, pero derivado de una irresponsabilidad de manejar precisamente de una forma no seria el texto, surgen las preguntas que yo te decía hace un momento, ¿no? Comentarios descontextualizados, consejos inmaduros, respuestas preconcebidas sin fundamento en las escrituras y algo muy triste y mucho más preocupante, un consejo sincretista. ¿Qué es un consejo sincretista? Un consejo que está siendo usado, por decir de alguna manera, ¿no? Entre lo que Dios me dice y lo que el mundo me enseña. Es decir, yo tomo el consejo de Dios, pero también escucho el consejo del mundo. Ese es un consejo mezclado. Y eso no es lo que tú y yo creemos. Porque el resultado de ese consejo mezclado entre lo santo y lo profano va a ser en nuestra repercusión. Va a ser en nuestro engaño, va a ser en seguir en nuestro error, va a ser tropezar y precisamente caer en el extravío. Por ningún motivo, hermanos, y con esto empiezo, ahora sí que abordo el tema de manera más directa, por ningún motivo debemos de alejarnos del consejo de Dios. La centralidad de su palabra, su señorío, su infalibilidad, su inerrancia, su deseo de mi santificación y que todo redunde en su gloria debe de ser mi anhelo, pero por ningún motivo debe de haber en nosotros, un alejamiento del consejo de Dios. Yo voy a leer el texto, pero voy a buscar siempre su guianza, mi dependencia de su Espíritu Santo, que sea Él, su Santo Espíritu, su consejo que me lleve a conocer la verdad y que al mismo tiempo me lleve a interesarnos solamente en lo que hace un momentito te comenté. Y lo repito. ¿Qué dice qué? ¿Qué dice? Milimétricamente avancemos en el texto sin dejar de voltear a ver a la cruz. Milimétricamente avancemos en el texto siempre alineados a lo que Dios quiere, a su voluntad. Y en ese sentido nosotros podemos tener claridad y certeza de que vamos a ir perfectamente ordenados en cuanto a su voluntad. Y que aún en nuestra conciencia incluso vamos a estar limpios, sabiendo de que lo que hagamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Pero hay cosas que a veces decimos, híjole, esto está bien, esto está mal. Esos que son escrúpulos, ¿no? Esas dudas que tenemos. Bueno, y si no lo hago está mal, y si lo hago está mal, o digo no está bien, o ¿cómo está eso? Bueno, esas dudas, esas incertidumbres que se pueden generar precisamente son las mismas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No, o sea, cuida incluso tu fe, tu conciencia en ese sentido. Y voy a comenzar, dice el versículo 3. Si estás ahí conmigo, léelo y voy a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues irreprochable, ya lo hemos leído y explicado, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y versículo 3, que es con el que vamos a estudiar, no dado al vino, y ojo con lo que dice después, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí? Bueno, por principio de cuentas, lo que nos está diciendo es muy sencillo, ¿no? Un anciano, en pocas palabras, no debe emborracharse. Eso es lo que está diciendo. Si tú consultas otra traducción, en el mismo versículo, obviamente 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no debe emborracharse. ¿Quién? Pues el anciano. No debe emborracharse. La expresión dado al vino significa o proviene de una terminología griega, ¿no? Es paroinos, es un prefijo, es una palabra compuesta que significa o se refiere a una persona que es adicta al vino. Se refiere a una persona que bebe el vino con exceso y que es esclavo del vino. Pero lingüísticamente, se refiere a una persona que siempre tiene en su mano una botella. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. A una persona que es dado al vino, siempre se entretiene con él. Y ya con esta pequeña explicación, ya empezamos nosotros a entender un poquito más a fondo qué es lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de los ancianos. Por principio de cuentas, lo que Pablo está diciendo al anciano es que ninguno que quiera ser anciano, más bien ninguno que sea anciano, siendo anciano, ministrando el consejo de Dios, compartiendo el evangelio, la palabra santa, fiel y pura de Dios, lo puede hacer si es esclavo del vino. Nadie incluso que desee ser anciano, por otro lado, es
decir, si tú deseas ser anciano, o parte del presbiterio, es decir, parte del grupo de ancianos, tú no puedes postularte, por decir de alguna forma, ¿no? Si tú sabes que tienes problemas con la embriaguez, con el alcohol. ¿Por qué? Porque el anciano no puede ser dominado por el vino. No puede ser dominado por ninguna clase de bebida embriagante. No debe ser adicto al vino, porque ahí va no solamente la reputación de él, hermano, va lo que tú y yo estamos modelando, que es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo vamos a ministrar la palabra de Dios sin sobriedad? ¿Cómo vamos a ministrar la palabra de Dios si nuestra vida está nublada, ¿no? Nuestros ojos están nublados por el alcohol? Eso es lo que, en pocas palabras, el apóstol Pablo está hablando. Y ya hemos explicado la sobriedad acerca de este concepto, como Pablo no solamente se refiere en versículos anteriores cuando habla de sobriedad, no diciendo solamente de ser una persona prudente. Porque no solamente está hablando de una persona prudente, incluso en el otro contexto que podemos ver sobriedad, está haciendo referencia a esto, a que no debe de ser dado al vino. Es decir, sobrio, que tiene que ser prudente, pero sobrio, que no tiene que ser manipulado o dominado por el vino. En ese doble sentido es que el apóstol Pablo lo está enseñando, pero lo vuelve a afirmar una vez más. No debe ser dado al vino. No debe ser dominado por el alcohol. No debe embriagarse. Se los leí hace un momentito en la nueva Biblia de las Américas, otra traducción. El contexto es lo mismo. A mí la verdad me gusta mucho más esta traducción por ser extraída de manera directa del idioma en el que fue escrito la escritura, en este caso. Hay traducciones más dinámicas como la nueva traducción viviente, pero en esencia lo que está diciendo es que no deben emborracharse. Mira qué interesante es, y analiza esto que te voy a decir. Dice, no debe ser dado a la bebida, pero fíjate cómo después dice lo siguiente: no pendenciero, es decir, no violento, sino amable, que es todo lo contrario. No contencioso, es decir, no pleitista. No avaricioso, es decir, que no codicie. Y sí, está refiriéndose, por supuesto, a las ganancias deshonestas, pero a cualquier tipo de codicia a la que tú te puedas referir. En ese sentido, el apóstol Pablo se está refiriendo. ¿Por qué crees tú que dice? De hecho, me llama la atención cómo esto lo está diciendo, no debe de ser, pero en un principio el apóstol Pablo empieza indicando cómo debe de ser un anciano, ¿no? Primero dice cómo debe de ser y ahora dice cómo no debe de ser. Pero la raíz por la cual no debe de ser, todo parte precisamente por qué cosa, por la embriaguez. Y es que de la embriaguez, de ser dado o esclavo al vino, surgen todas estas otras cualidades que no debe de tener un anciano. Precisamente eso que te acabo de decir. Pendenciero. Tú has visto a las personas cómo se ponen, ¿verdad? Cuando son esclavos del vino. ¿Cómo se ponen? Violentos. Agresivos, exactamente. Contenciosos, ¿verdad? A todos le andan buscando pleitos. Bueno, no está por casualidad que también diga avariciosos. ¿Por qué? Porque son tan gobernados, son tan dominados en sí mismos, que no tienen control, no tienen cuidado, están completamente fuera de sí, que pierden el juicio. En este sentido, lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, no dado a la bebida, pero al mismo tiempo está refiriendo las conductas que puede uno tener si es dado a la bebida. Es decir, pendenciero, contencioso, avaricioso. Todas ellas están relacionadas con la embriaguez. Interesante. Es interesante también que la embriaguez es provocadora, hermano. Promueve conductas, como te lo comentaba hace un ratito, ¿no? Violentas, agresivas. Promueve a la contención, a la violencia, al disturbio, pero al mismo tiempo prohíbe la embriaguez porque tiene otra característica. El alcohol es alborotador. ¿Qué es una persona alborotadora? ¿Cómo es una persona alborotadora? Bueno, una persona alborotadora representa a aquel que provoca disturbios, ¿no? Que provoca confusiones, provoca desorden, es agitador, turba, confunde. Y bueno, todo eso es producto precisamente de ser una persona dada al vino. Y en ese sentido el apóstol Pablo lo que está diciendo es que el anciano no debe de ser, por un lado, obviamente provocador, y obviamente no debe de ser alborotador, porque todo eso lo provee precisamente el vino.
Lo decía hace un momento y lo voy a repetir. Lo explica y lo señala de la misma forma a los diáconos, ¿no? Lo voy a leer de la misma manera también a los diáconos. Deben ser dignos. ¿Dignos de qué? De representar el evangelio que están modelando. De una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias. Fíjate cómo está relacionando el vino con la codicia también. Sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, hermanos, que lo que de ti depende también la conciencia, es importante que la guardes. ¿Por qué? Lo vamos a ver después, pero lo explica de una manera muy clara Romanos. Es que aún en nuestra conciencia tenemos que cuidarnos si algo está mal. A lo mejor para él no está mal, pero eso no importa. Si a ti se te hace que está mal y tú sabes que está mal, no lo hagas, porque eso te cuenta como pecado. Entonces, como muchos otros temas, puede surgir en algún punto cierta complicación porque no sabemos. Tú puedes decir, bueno, dice, no daban mucho vino, entonces los que están mal son los que toman mucho vino. Bueno, en esencia sí, pero ¿qué está diciendo Dios también al respecto? Aún sea poquito lo que tú tomes, si eso para ti está mal, está mal. En ese sentido es que está hablando el apóstol Pablo. No importa cuánto mucho o cuánto poco, importa también lo que en tu conciencia te está dictando el Espíritu Santo. Es como si yo te dijera ahorita, tomar café es pecado. Yo digo, es pecado. No, eso no lo puedo asegurar, como si así fuera, ¿no? Sin embargo, si para ti lo es, lo que tú vas a hacer es dejarlo de consumir. No voy a entrar al siguiente punto porque ese punto lo quiero ver después y no lo voy a poder abordar hoy. Sin embargo, es en ese sentido que el apóstol Pablo está hablando. E instruye a toda su iglesia para que actuemos y vivamos en ese sentido. Efesios 5, 17, del 17 al 20 dice, así pues no sean necios sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. El versículo 18, y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. En el vino hay disolución, es decir, hay una mezcla, hay una especie de, no sé cómo decirlo, disolución, mezcla en tu cuerpo, una reacción química que lo que produce es precisamente todo ese tipo de efectos. Sino que, dice el versículo 18, si no sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios y Padre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a Éfeso? Bueno, no se emborrachen, no sean dados al vino, lo mismo está diciéndoles, no se embriaguen. En la antigüedad era muy común, hermanos, que los hebreos y muchas otras civilizaciones, no solamente los hebreos, bebieran vino. Porque el vino representa o es un símbolo de alegría y qué cosa, felicidad. Eso es lo que representa el vino, pero también representa otras cosas. Y lo que Pablo nos está diciendo en su carta a la iglesia de Éfeso es lo siguiente: tú y yo no necesitamos embriagarnos para ser felices. Tú y yo no necesitamos del vino, tú y yo no necesitamos de embriagarnos para poder hablar con salmos entre nosotros. No necesitamos del vino para hablar con himnos o cánticos espirituales y dar gracias a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Lea el versículo 18. Léalo conmigo si está ahí. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino ¿qué cosa? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Ser llenos del Espíritu Santo. Porque en el vino sí hay disolución, pero en el Espíritu Santo no hay disolución. Él nos gobierna, Él nos llena de manera completa. Efesios 5, versículo 18. Eso es lo que está diciendo. No necesitamos del vino para hablar entre nosotros con salmos, hay unos cánticos espirituales y dar gracias a Dios. Lo que está diciendo es que necesitamos de la llenura de su Espíritu Santo para hacer eso. Porque en el Espíritu Santo no hay disolución, no hay una mezcla de nada. Somos llenos, somos gobernados, somos usados por Dios para actuar en ese sentido. ¿Cómo? Toda la llenura de su Espíritu Santo. En la antigüedad y hoy el vino es un símbolo, hermanos, no solamente que representa la felicidad y la alegría, representa el paganismo también. Y te lo decía hace un momento, ¿no? El alboroto, la provocación, el disturbio. Y es que donde había vino en aquel momento usted podía ver cualquier clase de perversidad. Sensualismo, idolatría, inmoralidad sexual, por supuesto. Desde orgías, lesbianismo, homosexualidad, pleitos, gritos, confusiones, etc. Todo esto que te estaba hablando hace un ratito, ¿no? Confusión, alboroto, provocación, todo eso lo provee el consumo excesivo del vino, y es lo que está hablando el apóstol Pablo en este sentido. No debemos ser dados al vino.
La Escritura nos advierte acerca del peligro de beber excesivamente, incluso de consumir el vino. Nubla nuestro juicio, no permite pensar con sobriedad, pierdes el control de ti mismo y te lleva a hablar, actuar y pensar con insensatez. Quisiera decir la palabra, pero no la voy a decir, pero ustedes saben cómo se pone, ¿verdad? Lo que hace el embriaguez precisamente es turbarnos, es confundir. Y lo que Pablo nos está diciendo a su iglesia en general es: no sean dados al vino. Si tú analizas las historias donde el vino forma parte de esa historia en particular, tú te darás cuenta que muchas de esas historias están relacionadas con tragedia, ¿no? ¿Te acuerdas de la historia de Noé? Génesis capítulo 9. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien lo recuerda? Noé comenzó, dice la Escritura, a labrar la tierra, ¿no? Y plantó una viña. ¿Y qué dice el versículo 21? Génesis 9, 21. Bebió vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda, su casa. ¿Qué pasó después de que esto sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sus hijos descubrieron su desnudez, ¿no? Bueno, no sus hijos, uno de ellos en particular, y no hizo nada, sino que dio aviso. Y lo que hicieron los demás fue ir y cubrirlo. Pero repercusión o derivado del vino, del embriaguez, lo que sucedió fue que a uno de ellos maldijo y fue a Cam. Precisamente ¿por qué? Bueno, porque ya estando en ese estado alcoholizado, lo que él hizo, bueno, no es el punto que quiero atender en este estudio, pero lo que él hizo fue, lejos de cubrir la desnudez de su padre, lo que hizo fue simplemente dar aviso y dejarlo ahora sí que a su suerte, ¿no? Por decir de alguna forma, a su papá. Mientras los otros quisieron lo contrario, cubrirlo. Pero veamos otro ejemplo, y tal vez lo recuerdas de una manera más fresca, ¿no? A tu vida. Génesis capítulo 32, versículos 3. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis capítulo 3? Dice la Escritura que Moisés fue a recibir las ordenanzas del Señor, las tablas de la ley, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Y en el versículo 4, ustedes pueden darse cuenta cómo incluso en versículos posteriores, ¿no? Más bien el Señor le dice a Moisés: baja, porque tu pueblo ya perdió el juicio. ¿Y qué hace Pablo? Pues va y baja, pero no sabe lo que había pasado, ¿no? Estamos en Génesis capítulo 32, perdón, dije 3. Capítulo 32, 3. Dice que lo que pasó es que ¿qué hizo el pueblo? Bueno, pidieron una serie de instrumentos, artículos, aretes, joyas, todo de oro, y lo que hicieron fue fundirlo y elegir qué cosa, un becerro de oro, un ídolo. Pero te voy a leer a partir del versículo 4 en el capítulo 32 de Génesis. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, dice que exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero yo quiero que prestemos mayor atención, sobre todo al versículo 6, y voy para allá. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar al frente del becerro. Luego anunció: mañana celebraremos una fiesta al Señor. Pero fíjate el versículo que sigue, el versículo 6, si estás conmigo igual yo te lo leo. Temprano la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas, quemadas y ofrendadas de paz. Después de todo, celebraron con abundante comida y bebida. ¿Y qué pasó? Se entregaron a diversiones paganas. ¿Te das cuenta cómo una cosa lo vincula a la otra? Perdieron el juicio, eligieron un becerro, hicieron toda clase de perversidad, se emborracharon y empezaron a tener fiestas paganas. Bueno, es que es así como el vino repercute de alguna forma su exceso, el alcohol haciendo mezcla o siendo diluido en nosotros, por decir de alguna forma, químicamente reacciona de esta forma. Y nosotros de por sí torcidos y más torcidos cuando consumimos en exceso de eso, obviamente es terrible. Quiero leer muchos otros ejemplos que la Escritura nos da, pero la verdad es que me ganó el tiempo. Y hay muchísimos incluso consejos que la Escritura nos enseña acerca de no ser dados al vino. Incluso tú no vas a ver que la Escritura te recomienda el consumo, obviamente. Te advierte del consumo, eso sí te dice. Y el proverbista lo dice de una manera tan interesante. Lemuel lo dice capítulo 31 de Proverbios: no es para los reyes, Lemuel, beber mucho vino,
No es para los reyes, ole muel, beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar, no deberían desear o apetecer bebidas alcohólicas. Esto es la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 31, del 4 en adelante. Pues si beben podrían olvidarse de la ley y no harán justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son, fíjate para aquí, para los que están muriendo. ¿Qué relación, no? La cruda. Y el vino para los que sufren angustia. ¿Qué relación? Amargas, que beben para olvidar su pobreza y nunca más se acuerdan de sus problemas. Se acuerdan, perdón, de sus problemas. El proverbista relaciona la embriaguez con este tipo de personas, con aquellos que están al borde de la muerte, que viven amargamente sus angustias, y relaciona la embriaguez con la miseria en la que viven. Relaciona la embriaguez con aquellos que viven sin esperanza y buscan resolver sus problemas a través de la bebida. Y tú y yo lo que tenemos en abundancia es ¿qué cosa? Esperanza en Cristo. Amén. Si hay algo que tenemos es esperanza en Cristo. Bueno, ahorita he dado una pequeña introducción, una pequeña parte de lo que quiero continuar exponiendo. Obviamente es una parte, me falta hablar de otra parte, pero hay muchas cosas más que abordar. Proverbios 23, 29. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin olvido? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron una paliza. ¿Cuándo desperté para ir en busca de otro trago? Se pregunta. ¿Te das cuenta? No puedo explicar ya esto más a fondo por el tiempo, pero date cuenta cómo el vino está relacionado con todo este tipo de angustias o tribulaciones. Hermanos, como les decía hace un momento, necesitamos leer de una manera seria y respetuosa, responsable lo que el Evangelio desea transmitir. Necesitamos ver la instrucción, la ordenanza y las advertencias que nos está dando en este sentido. Vamos a continuar el próximo devocional respondiendo sobre todo esas dos preguntas con las que yo inicié en un principio. ¿Cuál es la postura que verdaderamente debería tener un creyente al respecto? Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos vaya a guiar. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu manera, Dios, tan precisa, tan maravillosa de abordarnos, de confrontarnos, Señor. Gracias porque tu deseo para nosotros es nuestra santificación. Es, Señor, que conozcamos tu consejo, que no lo mezclemos, que no tomemos de aquí y del mundo, sino que sea tu consejo el que nos lleve a una verdad, y que aún en esa verdad, Señor, nuestra conciencia, la cual solamente descansa y descansa en tu palabra, descansa en ti, Señor, aún esa sea guardada, Dios, libre de pecado. Padre, gracias por tu infinito amor, gracias por cada corazón. Llévanos en ese sentido, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, solo a conocer tu voz, a identificar tu voz y a guardar tus palabras en nuestro corazón. Que sea tu voluntad siempre, Dios, guiándonos en cada momento. Una vez más te damos toda gloria, todo honor y toda alabanza.